Buenas noches a todos los católicos informados. Sean bienvenidos después de este periodo de descanso a un café con 3 de fe. Y quiero pedirle a todo el auditorio y a todos los que están detrás de cámaras que iniciemos este programa con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente para degustar juntos la fe. Y bueno, durante esta hora estaremos con ustedes el conductor Juan Emanuel Contreras y una servidora Alejandra Villegas acompañándolos. Muy buenas noches, Juane. Buenas noches, Alejandra, y buenas noches a todo el auditorio y a todos los que nos acompañan desde sus casas en este regreso del descanso de un café con 3 de fe. Me llena de mucho gusto poder compartir estas temáticas con ustedes, que pues ya se les compartió el menú para que estuvieran atentos y supieran de qué se va a tratar este programa. Igualmente les quisiera recordar a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ya que a pesar de que tuvimos un periodo de descanso en este programa, estuvimos activos en las redes sociales, estuvimos activos subiendo las noticias en www.catolin.com. De igual manera también estuvimos con capturando la fe y estuvimos generando distinto contenido con las transmisiones. Es por ello que los invito a que nos sigan en nuestro Instagram como catolin-noticias, en nuestro Twitter como catol-in y nuestro TikTok con el mismo nombre. Y del mismo modo les recordamos que pueden interactuar con nosotros a lo largo de este programa en los comentarios. Y bueno, como ya también es parte de toda la logística que lleva un café con 3 de fe, muy seguramente en las redes sociales ya pudieron ver el menú para un Catolin durante esta noche. Y bueno, este programa ha sido titulado La Guerra Cristera parte 1. Así que el trasfondo de toda esta temática lleva consigo, dado que el próximo 31 de julio estaremos recordando el cierre de todos los templos en México por la aplicación de la Ley Calles. Por eso es que el día de hoy, Catolin, queremos compartirte en esencia en lo que consistía la Ley Calles y también recordar algunos testimonios para que a la luz de estos nosotros podamos seguir dando testimonio de nuestra fe. Del mismo modo les recordamos que tenemos esta dinámica de las preguntas, pero en esta ocasión las preguntas, la pregunta que tenemos en este programa es: ¿conoces el pasaje histórico de la Guerra Cristera? Y les pedimos que la respondan en los comentarios. De igual manera, nuestra invitada especial les hará llegar una pregunta en el transcurso de su temática para que también del mismo modo lo puedan contestar dentro de los comentarios. Y pues, como sabemos, tristemente ayer en nuestro estado de Veracruz pues se dio la despenalización del aborto, y es por ello que quisiera que comencemos este programa haciendo un Dios te salve, disponiéndonos y pidiéndole perdón a nuestro Señor si fuimos apáticos o realmente no dimos la oración necesaria o suficiente para que esto no pasara y para que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces les pido a todos los del auditorio y a los que nos están viendo desde sus casas que cerremos los ojos y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, católico informado, pues también de esta manera queremos ya dar inicio con este primer segmento que ha sido titulado La aplicación de la Ley Calles. Y este primer segmento está a cargo de mi colega y amigo Juan Emanuel y una servidora. Así que te pido que nos recibas con un fuerte aplauso.
Quisiera comenzar, antes de entrar en sustancia de lo que es la Ley Calles, con un poco de antecedentes históricos, diciendo que en nuestro país, tristemente, en la historia tanto de la independencia como la revolución y a lo largo de los gobernantes que hemos tenido, pues se ha visto la intención por parte de diversas ideologías como son las logias masónicas y algunos otros gobiernos que tienen otro tipo de intereses con nuestro país, por querer secularizar a todo el país, hacer que perdamos la fe, hacer que no tengamos fe en Dios. Y es por ello que pues podemos ver que hay varios antecedentes o sucesos históricos muy bien demarcados antes de llegar hasta este punto de la historia. Y uno de los más importantes es el que acontece después de la conclusión de o en medio de la Revolución Mexicana, ya en la parte final, que es cuando se promulga la Constitución de 1917, en ese congreso que estaba encabezado por los carrancistas, que realmente eran personas totalmente opuestas a la doctrina de la fe católica y a la moral cristiana, y es cuando ellos comienzan a meter ciertas leyes que sabían que en un futuro iban a propiciar este tipo de acontecimientos como lo fue la Ley Calles. Una de ellas es el artículo 130, que pues establecía que el gobierno iba a tener el control sobre el número de sacerdotes que iba a haber por cada localidad en la federación. De la misma manera iba metiendo las pautas para que solamente los sacerdotes nacidos en esta tierra, o las personas que fueran nacidas en esta tierra, perdón, fueran aptas para ser sacerdotes. Y es por ello que a partir de todos estos acontecimientos, y recuerden muy bien el artículo 130, que es muy importante y que lo vamos a mencionar más adelante, el 1 de diciembre de 1924, después de un gobierno que en el estado de Sonora llega a la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles, y que pues ya se sabía desde ese entonces que era una personalidad que abiertamente estaba teniendo una lucha en contra de la iglesia. Y ese anuncio al poder, el que él llegara a la presidencia, pues cayó como un baldazo de agua fría, valga la expresión, como decimos nosotros aquí, porque realmente las personas, los laicos, los sacerdotes sabían que se venían tiempos difíciles para la fe en México y que pues vamos a comenzar diciendo y vamos a comenzar hablando acerca de un acontecimiento que pues suscitó en ese entonces, que fue pocos meses después de que Plutarco Elías Calles tome la presidencia, en febrero de 1925, hay un incidente que está muy bien demarcado, que da el inicio o la pauta para que todas estas leyes comienzan a salir a la luz, que es cuando, por un intento de desfanatizar, así lo establece Plutarco Elías Calles, que realmente es un intento por quitarle la fe y la libertad religiosa al pueblo mexicano, comienza a dejarse guiar por un sujeto, que acuérdense muy bien del nombre, es José Pérez y Budar, que era conocido como el Patriarca. Quiere comenzar a fundar una iglesia nacionalista, una iglesia que estuviera apoyada y que siguiera el gobierno. Y pues lastimosamente en ese año se toma la iglesia con la fuerza y con la ayuda obviamente de Plutarco Elías Calles del Templo de la Soledad en el Distrito Federal, comenzando con las funciones que buscaba y que pretendía esta organización, esta iglesia cismática. Pero algo muy interesante, Alejandra, es que realmente esta ideología ya venía de un siglo atrás. Estamos hablando de 1882, 1883 y 1885, cuando suceden los sínodos celebrados en Tamaulipas. Hay un obispo muy peculiar que se llamaba Eduardo Sánchez Camacho, que era el obispo de Tamaulipas, que él ya tenía esas ideas, es decir, que él quería que la iglesia estuviera pegada a las leyes de reforma, las leyes que se promulgaron en el tiempo de Benito Juárez, donde se separaba el Estado de la iglesia. Y este personaje fue un personaje muy conflictivo que realmente tuvo mucha influencia en José Pérez, ya que él desde sus inicios comenzó a dudar sobre la existencia de la Virgen de Guadalupe. Él decía que realmente él buscaba que la iglesia en México se quitara de las relaciones con el Papa de Roma, para que fuera totalmente subordinada al gobierno. Y es así como con el paso de los años, porque este personaje muere hasta 1920, él en 1895 es obligado a renunciar al puesto de obispo, puesto que ya era considerado como un hereje, pero pues ve en la persona de Joaquín Pérez,
alguien vulnerable, porque él realmente era partidario de Porfirio Díaz, Joaquín Pérez. Él fue mucho tiempo parte de su ejército, sin embargo, por distintas causas, por la muerte de su esposa, él decide entrar al seminario y es cuando lo ve voluble para decir, pues aprovechando que él ya tiene un puesto dentro de la jerarquía eclesiástica, pues voy a comenzar a meterle ideas, y es como él se convence y hace este movimiento que decía, que es tomar la iglesia de la soledad. Y pues este intento fue un fiasco realmente, porque la gente, los fieles, vieron cómo tomaron con fuerza bruta, cómo tomaron con injusticia ese templo y despojaron a todos los feligreses y despojaron al sacerdote y al párroco en turno. Y hacen que pues tengan que retroceder. Estamos hablando de febrero de 1925. Y a pesar de todo eso, Plutarco Elías Calles, al ver que este hombre, Joaquín Pérez, el patriarca, junto con otros sacerdotes confundidos que había tomado, pues dice, realmente vale la pena que él siga con sus intentos. Y es por ello que esa iglesia la destituye como pueblo, como templo, perdón, y la convierte en una biblioteca. Y es por eso que le regala también la iglesia de Corpus Christi, ahí en la delegación de Cuauhtémoc, que pueden encontrar para que siguieran intentando realizar ese tipo de cosas. Y podemos ver que el patriarca Pérez pues pretendía en su exhortación, hacía exhortación al clero secular y regular de toda la iglesia católica apostólica romana, pues que supiera que los sacerdotes, que el pueblo de Dios, desde los tiempos de San Pablo, según su pensamiento, ya estaba comenzando a hacer este tipo de iglesias nacionalistas a las afueras de Jerusalén, y que era una práctica completamente primitiva. Pero realmente, imagínate, lo que buscaba hacer esta iglesia cismática era una iglesia que no estuviera sometida al Papa, una iglesia donde el diezmo completamente iba a ir a dar a las manos del gobierno, que pues obviamente se conviviera con las leyes de reforma, que los sacerdotes pues ya no tuvieran tanta intención de poner la mirada en Dios y por eso tuvieran, y fuera obligatorio que estuvieran casados, y entre otras cosas que tenían como fin acabar con la fe en nuestro país. Y como bien lo ha comentado Juan Emanuel, pues realmente esta parte de la Iglesia Nacional fue un fiasco, porque lograron reunir tan solo 10 personas, de las cuales 3 fueron ordenadas inválidamente sacerdotes, y las 7 restantes posteriormente se arrepintieron y retomaron su camino en lo que fue y es la Iglesia Católica. Situándonos en esta época, pero ahora en marzo de 1925, es decir, un mes después a lo que les acabamos de comentar, diversos movimientos católicos empezaron a reunirse para poder entonces conformar la denominada Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y esta liga consistía en tener un marcado carácter político y era ajena por completo a la jerarquía de la Iglesia Católica, es decir, tanto en la organización como en el gobierno y como en la actuación de la misma Iglesia. El objetivo como tal que tenía esta liga, radicaba en cumplir un mínimo de las exigencias que planteaban las diferentes leyes, y así también como los diferentes artículos constitucionales. Y de esto, pues cumplir con tan solo como lo era la libertad de enseñanza y también el derecho común, tanto para los ciudadanos como para la Iglesia. Después de todo esto, poco después, de manera insospechada, porque realmente no se creía que esto fuera a evolucionar y a incrementar un poco más en su número de gentes, pues la liga empezó a expandirse más. Y tenemos 2 fechas muy claves. Una de estas es en junio del año de 1925, cuando tan solo se contaban con 36,395 ligueros. Y posteriormente, el siguiente año, es decir, ya en el año de 1926, se hablaba de cerca de más de 1 millón de personas alrededor de todo el país. Sin duda alguna, la administración de Calles no se podía quedar con los brazos cruzados, y desde luego, al ver toda esta organización que los católicos estaban emprendiendo, fue cuando el 4 de enero de 1926 expidió una ley reglamentaria al artículo 130 de la Constitución Nacional. Y esta ley la expidió aún desconociendo por completo la jerarquía de la Iglesia Católica, y por si fuera poco también él mismo en la ley planteaba regularizar los cargos, las funciones y los destinos del clero.
Por si fuera todavía más a detalle, un poco más grotesco lo que realmente Calles planteaba con esta ley, consistía en que aquella persona que quisiera llevar el ministerio sacerdotal para poderlo llevar a cabo, tenía que ser únicamente de nacionalidad mexicana. Y de manera más meticulosa estamos hablando que también esta ley proponía que no solamente eso, sino que también proviniera tanto de papá como de mamá de nacionalidad mexicana, dejando a un lado pues aquellos extranjeros para que aquí en territorio mexicano pudieran servir con el ministerio sacerdotal. Por si fuera poco, lo que más le dolía al clero o lo más difícil para el clero consistía en que también el mismo gobierno los obligaba a inscribirse a y a obtener de la autorización para poder ejercitar su ministerio sacerdotal. De manera que, obviamente, cuando ellos ya no estaban en una jurisdicción eclesial sirviendo, ya no la tenían por encima, sino que tenían que poner por encima a una jurisdicción civil para que el gobierno en este sentido les dijera cómo, cuándo y dónde podían ejercer el ministerio y bajo qué términos y qué disposiciones. En este mismo contexto, aquel sacerdote que declinaba por obligarse por completo por lo que el gobierno de Calles estaba planteando en estos momentos, obviamente era mal visto y también se consideraba un desertor y un colaborador a este régimen. Esto pudiéramos llamarlo que se estaba tratando de alguna manera de pactar o no con el César. 3 días después de esta promulgación como tal de la ley Calles, el presidente tuvo una ayuda por parte del Congreso que le concedió ciertas facultades para poder reformar ahora el Código Penal. Y con esto obviamente se empieza a desatar realmente una verdadera campaña en contra de la Iglesia. Catolín, la ley Calles consistía en 33 artículos y ahora queremos compartirte algunos específicos de esta ley que acá a nosotros nos han impactado. El primer artículo, lo cito textualmente, dice: sanciona con 500 pesos de multa o 15 días de cárcel a quien ejerza en México el ministerio sacerdotal, sin ser mexicano, además de ser expulsado del país. Evidentemente eso era una estrategia para que tomara fuerza y poder la Iglesia Nacional Mexicana, ya que era más difícil poder adoctrinar con estas ideologías a los sacerdotes extranjeros. De igual manera, en el artículo 2 dice: para los efectos penales, se reputa que una persona ejerce el ministerio de culto cuando ejecuta actos religiosos o ministra sacramentos propios del culto a que pertenece, o públicamente pronuncia prédicas doctrinales o en la misma forma de hacer labor de proselitismo religioso. El artículo 6 decía: quedan prohibidos los votos religiosos y las órdenes monásticas. Los conventos serán disueltos por la autoridad y a quienes vuelvan a reunirse en comunidad serán castigados con 1 o 2 años de prisión y los superiores de la orden con 6 años de cárcel. Las mujeres sufrirán las 2/3 partes de la pena. El artículo 7 dice que las personas que induzcan a un menor a ingresar a una orden monástica sufrirán la pena de arresto mayor y multa de segunda clase. Si quien escuche el consejo es mayor de edad, la pena será para el que lo induzca de arresto menor y multa de primera clase. En el artículo 8 dice: pena de 6 años de reclusión y multa de segunda clase al sacerdote que dé palabra o por escrito incite el desconocimiento de las instituciones políticas o la desobediencia a las leyes. El artículo 10 dice: ni privada ni públicamente podrán formular los sacerdotes crítica alguna a las leyes o al gobierno bajo la pena de 1 a 5 años de cárcel. El artículo 18 dice que fuera de los templos, los sacerdotes y religiosos tampoco podrán usar sus trajes característicos bajo pena de 500 pesos o arresto hasta de 15 días. La reincidencia ameritará arresto mayor y multa de segunda clase. Finalmente, el artículo 22 dice que el gobierno federal determinará qué templos deben ser destinados al culto y los obispados, conventos, casas curales, seminarios, asilos, colegios y todo edificio destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso serán expropiados por la federación o los estados en sus jurisdicciones. Realmente era una declaración de guerra del Estado hacia la Iglesia. Y si bien de momento
pues se estaba intentando reglamentar estos artículos para que se aplicaran en distintas partes, y gracias a las asociaciones que ya mencionabas, pues era un poco difícil porque había revueltas populares para defender tanto a los templos como a los sacerdotes. Sin embargo, Calles apresuró todo este movimiento para que se aplicara de manera rigurosa en cada entidad federativa. Y ante las distintas protestas que tuvo el arzobispado, evidentemente se levantaron calumnias, y pues para acelerar un poco más todo esto, con ayuda del secretario de aquel entonces de Educación Pública, José Manuel Puig, se intentó, y más bien se logró, que en las escuelas públicas no hubiera ningún símbolo religioso, y se castigaba con estas penas a quien intentara burlar esta ley. De la misma forma, en las escuelas privadas no se podía ver ninguna pintura ni de la Última Cena, ni ningún crucifijo, porque pues lo que pasaba, si es que el gobierno te encontraba con este tipo de elementos en estas instituciones, era que los clausuraban de manera definitiva, y que pues realmente los ocuparan como cuartel militar, o pasaba a ser posesión del gobierno. También podemos ver que en contra de los derechos humanos, muchas personas, muchos sacerdotes fueron expulsados de manera injustificada, sin ninguna orden judicial, y es ahí como podemos ver cómo en ese entonces cientos de sacerdotes, de religiosos y religiosas fueron prácticamente desterrados de México por la promulgación de estas leyes. Ya posteriormente, en el año de 1926, para ser exactos, el 2 de febrero, el Vicario de Cristo, a través de su carta apostólica Paterna Sane, que estaba dirigida completamente a los obispos, declara que las prescripciones que han sido impuestas a los católicos por los enemigos de la Iglesia no merecían ser llamadas leyes. ¿Por qué? Porque estas no estaban apegadas y realizadas realmente con una recta razón. Asimismo, también añadía que aquellos obispos y asociaciones católicas estaban invitados a mantenerse fuera de los partidos políticos. Sin embargo, a no mantenerse, a dejar de cumplir sus obligaciones como la de todos los ciudadanos. Esta misma carta apostólica, el Vicario de Cristo la concluye diciendo que quienes presiden el gobierno de la República conducen una guerra contra la religión católica que día tras día se va haciendo más agria. En este sentido, bueno, ya aquí los católicos empiezan a preguntar qué hacer, si realmente deben resignarse o deben actuar. Poco tiempo después, para el 21 de abril de este mismo año, bueno, los obispos emiten una pastoral colectiva en donde invitan también a todos los católicos mexicanos a defender lo que realmente es la fe, diciéndoles y animándolos a que esto es un derecho que les corresponde también. Y esto, Católico Informado, fue el inicio para que todos los católicos mexicanos de alguna manera pues reaccionaran. En muchos momentos recabaron firmas, en otros también realizaron recursos de amparo, y todo lo intentaron. Sin embargo, todo esto fue en vano. ¿Por qué? Porque la suerte para México ya estaba echada. Y entonces, desde aquí comienza a hacer ya visible lo que llamamos y denominamos como la guerra cristera. Una guerra trágica que se convierte en una guerra civil y religiosa al mismo tiempo, y que podría finalizar, y que, como lo vamos a ver también más adelante, va a finalizar con diferentes testimonios de sangres derramadas del mismo pueblo mexicano. Esto fue un levantamiento armado y que realmente tenía una intención, que era defender lo que creían, defender la fe que ese presidente en esos momentos, y que hasta ahorita sigue siendo pues dañada y quizás en muchos otros momentos arrebatada y pues mal vista, que quieren quitar, quieren apagar, y quieren decir que Cristo pues no está aquí, no, que Cristo no es la verdad, que Cristo no es el camino que tenemos que seguir. Y sin embargo, a través de todo esto que hoy estamos conociendo, estamos invitados a defender nuestra fe. Y preciso con lo que decías del Vicario de Cristo, que en ese entonces era el Papa Pío IX, igualmente en un consorcio que tuvo el 14 de diciembre de 1925, él aclaraba y realmente demostraba que la situación que vivíamos todos los mexicanos era pues preocupante, que era triste, que pues la única esperanza que teníamos nosotros como mexicanos en ese entonces, teniendo a la ley en nuestra contra, siendo católicos, pues era que Dios se apiadara de nosotros realmente. Sí. Y podemos ver que tristemente las intenciones, si bien no son tan explícitas como aquel entonces, han ido mutando, tal vez de una manera
más sutil, tal vez de una manera más callada, que tienen el mismo trasfondo realmente. Plutarco Elías Calles lo tomaba como desfanatizar, pero es pues hacer que las personas pierdan la mirada de Cristo y de esta forma tener un control total sobre ellas. Y al tener el control total, pues hacer lo que se les plazca con el pueblo mexicano. Pero a pesar de que era triste la situación, realmente da mucha esperanza ver cómo esos mexicanos valientes, esas personas comprometidas y realmente con la convicción de defender la verdad, hacen este levantamiento en defensa de su libertad religiosa y en defensa del nombre de Cristo Rey. Pues de esta manera, Católico Informado, hemos concluido este primer segmento, así que lo despedimos con un fuerte aplauso. Y bien, ahora daremos inicio a una carga de fe que ha sido titulada Las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Esta estará a cargo de Yareni Ortega, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, Catolín. Como bien sabes ahora, la cristiada fue una lucha muy especial. Y normalmente en todas las guerras la actividad bélica es atribuida casi exclusivamente a los hombres. Pero en este caso, las mujeres jugaron un papel fundamental. Es por eso que en esta carga de fe hablaremos acerca de la participación activa y decisiva de las mujeres mexicanas. Algunas de estas mujeres eran muy devotas y brindaban consuelo a través del rezo del Santo Rosario o repitiendo algunas de sus oraciones predilectas. Otras, que tenían casas más espaciosas, se encargaban de albergar sacerdotes, los cuales, vestidos de seglares y con las cortinas cerradas, celebraban la Santa Misa. Incluso hay algunas mujeres que aprovechaban estas oportunidades, aun siendo las esposas de los jefes revolucionarios. Pero hay otras mujeres que formaron parte de una sociedad muy poco conocida. Esta es las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, que fueron fundadas por Luis Flores González y Celia Gómez, así se hacía llamar. Esto ocurrió en Zapopan, Jalisco, el 21 de junio de 1927. Llevaban el nombre Santa Juana de Arco en honor a la heroína defensora de la fe en Francia. Estas brigadas eran sumamente secretas y para que más mujeres pudieran ingresar en ellas debían hacer un juramento riguroso, de rodillas y delante de un crucifijo donde debían repetir estas palabras. Ante Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante la Santísima Virgen de Guadalupe y ante la faz de mi patria, yo juro que aunque me martiricen o me maten, aunque me halaguen o me prometan todos los reinos del mundo, guardaré todo el tiempo necesario, secreto absoluto sobre la existencia y actividades, sobre los nombres de personas, domicilios y signos que se refieran a sus miembros. Con la gracia de Dios, primero moriré que convertirme en una delatora. Sus integrantes eran jóvenes, en su mayoría solteras de entre 15 y 25 años. Algunas eran trabajadoras de comercio, otras empleadas de oficina y también había costureras. Comenzaron siendo 17. En pocos días ya eran 135 y al final llegaron a ser hasta 25,000 miembros. ¿Pero de qué se encargaban todas aquellas mujeres valientes? ¿Qué tenía que hacer esta organización? Pues bien, estaba destinada a obtener dinero, abastecer de víveres a todos los combatistas, suministrarlos de armas, de municiones, enseñarles los lugares de refugio y se encargaban también de curarlos y esconderlos. Estas valientes y heroicas mujeres, con abnegación, alegría y santo empeño, a pesar del peligro y de la fatiga, tomaron la firme decisión de proveer a los ejércitos de las cruzadas de Cristo de todo lo que fuera necesario. Ropa, alimentos, medicamentos, armas, y se dice que incluso muchas de ellas llegaron a tener hasta 40 kilos de municiones escondidas dentro de sus ropas.
eran realmente unas mujeres heroicas. También se encargaban del espionaje en ambos bandos, pues tenían que asegurarse que no hubiera un traidor. Se mezclaban entre los callistas, pero siempre se mantuvieron como unas mujeres dignas, limpias, rectas, alegres y heroicas. Algunas de ellas fueron descubiertas y torturadas, pero en ningún momento delataron al resto de la brigada. Otras, en más de una ocasión, tuvieron que dejar de lado el trabajo pacífico, pues en el momento de la guerra fue necesario que más de una se levantara en armas en defensa de su fe. El gobierno no pudo detenerlas en masa hasta pocos días antes de marzo de 1929, pero todas estas redadas no afectaron a la organización y no la pusieron en peligro, pues aquellas valientes mujeres se mantuvieron firmes, ayudando eficazmente a los cristeros hasta el último día de la guerra. Así, México se convirtió en un pueblo heroico, y las mujeres mexicanas demostraron estar a la altura del deber cristiano que tenemos de defender a Cristo y a la Santa Madre Iglesia. Esta información que te comparto no fue conocida sino hasta 30 años después de la guerra. Hasta después de 1959 el gobierno supo que estas mujeres y que esta organización existió. Pero ahora que tú y yo conocemos esta información, estamos invitados a darle gracias a Dios y a contemplar la valentía de aquellas mujeres que por su corazón fiel a Dios y a la Iglesia llegaron hasta el extremo del sacrificio. Pidámosle también a Dios que a nosotros nos dé la valentía de mantenernos firmes, que cuando seamos injuriados y perseguidos por causa de Cristo y del Evangelio, también nos alegremos y nos mantengamos contentos sabiendo que la recompensa la tendremos en el cielo. Ánimo, Catolín, la lucha no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Y si Dios quiere y nosotros nos mantenemos firmes, al igual que la Madre del Padre Trinidad de aquel entonces, seremos capaces de decir: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Hágase su santísima voluntad. Antes mártir que apóstata. Despedimos a Yareni Ortega con un fuerte aplauso. Queremos pasar y mandar saludos a todos ustedes que han estado comentando. Mandamos un saludo a Orlando Cano, a Elizabeth Villegas, a Sandra Luz López Loya, a Irma Rodríguez y a Alejandro Ortega Cueto. Les recordamos que pueden poner sus peticiones para la sección de Orando y Confiando y que puedan seguir interactuando con nosotros en los comentarios si es que conocían algo acerca de la Guerra Cristera, y que estén muy atentos a lo que viene a continuación, que precisamente pues es una temática con una invitada especial que es titulada la temática del martirio del pueblo fiel, y para la cual pido un fuerte aplauso. Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Juan. Y buenas noches a cada uno de los Catolins que nos están sintonizando. Bueno, Gaby, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación de nuestro productor Rolando Tobit. Y en un primer segmento, hace un momento, pues ya hablamos de lo que era en sí la aplicación de la ley Calles. Y ahora tú nos vas a compartir de algunos testimonios claves que participaron a lo largo de esta guerra cristera. Adelante. Gracias, Ale. Y así es, bueno, como ya lo han mencionado, el tema se titula El martirio del pueblo fiel. Para lo cual, antes de iniciar, quiero agradecer al productor Rolando Tobit y a Dios por esta invitación. Y bueno, sin más, me voy a arrancar para que el tiempo no nos gane. Y lo primero que quiero hacer mención es que, bueno, ya Juan y Ale nos han dado un preámbulo acerca de lo que fue la ley Calles, acerca de lo que nuestros hermanos cristeros tuvieron que cambiar y tuvieron que modificar en su vida. Sin duda no fue algo fácil, ellos tuvieron que luchar contra muchas cosas y a partir de ahí se derivó la parte del martirio.
quiero aclarar algo muy importante. Y no sé si a ustedes en algún momento les pasó, pero a mí dentro de mi vida de fe me pasó que llegué a considerar, muchas gracias, que el martirio era exclusivo de los laicos o del clero. Nunca pensé que podían entrar o podían ingresar ahí laicos o niños, cualquier persona. Siempre nos enfocamos o tendemos a relacionarlo un poquito más con el clero y con las religiosas. ¿Pero qué creen? Pues que no es así. Esto va más allá, sino que en el martirio pueden entrar laicos, pueden entrar personas sumamente reconocidas, pueden entrar hasta campesinos sencillos, como ya lo decía hace un ratito, pueden ingresar niños, pueden ser niños los que vivan un martirio, pueden ser jóvenes, adultos, mujeres, diferentes personalidades que lo pueden vivir siempre y cuando así lo quieran. Es un llamado, ¿no? Que también Dios te hace y al cual obviamente pues te invita para seguirlo y testimoniar de esa manera tu fe, porque también es importante en este tema pues recordar que el martirio no es nada más porque ya ahorita yo lo decido y ya, no, o sea, claro, no. Porque si no, de lo contrario eso sería un suicidio, ¿no? Sí, o sea, es algo que Dios te muestra y a lo que Dios también te invita. Efectivamente, como bien lo ha mencionado Ale, es algo que Dios nos va mostrando y que claro que cada uno de nosotros tiene que estar en la disposición de querer hacerlo, porque tampoco es pues darlo y morir por morir, ¿no? Sino por la firme convicción de que creemos en Dios y de que lo queremos defender. Ahora, ya que hemos explicado esta parte, bueno, pues cada uno de nosotros también estamos invitados a prepararnos para este martirio, porque el hecho de que haya pasado hace mucho tiempo, de que ahorita nos estemos entrando en la época de la Guerra Cristera, no quiere decir que nosotros no lo podamos vivir, sino que siempre y cuando desde ahorita nos vayamos preparando, nos vayamos formando y tengamos también esta convicción, podemos también llegar en el martirio. Y justamente, ¿por qué? Porque nuestra Santa Iglesia está siendo atacada por diferentes ideologías, como ya lo mencionaron hace un rato en el inicio del programa, la despenalización del aborto en nuestro estado y bueno, diferentes acciones que ahorita se va a atacar a nuestra Santa Iglesia. Pero bueno, ya ahorita que hemos aclarado este punto, ya nos han contado un poquito acerca de la teoría, lo teórico, acerca de lo que fue justamente el martirio o cómo lo vivieron nuestros hermanos. Pero necesitamos también la parte de la práctica. Esto quiere decir los ejemplos en los que nuestros hermanos cristeros vivieron. Y para ello, bueno, me voy a basar en tres testimonios. Y el primero del que les voy a contar es de un comerciante que él se llama José García Farfán. Y bueno, ¿quién es José García Farfán? Pues nada más y nada menos que él fue el primer mártir de la Guerra Cristera. Así de sencillito fue José García Farfán. Como les decía, en su contexto, él nació en el estado de Puebla, en Tlaxco, pero al ser originario de allí, bueno, ya era un adulto, tenía 66 años de edad cuando sufrió este martirio, bueno, cuando lo vivió. Y era un comerciante, se dedicaba justamente, tenía una tiendita y vendía diferentes cosas. Pero un día decide viajar a la Ciudad de México con diferentes intenciones, entre ellas era la de adquirir unas revistas porque él las vendía, estas revistas eran católicas, entonces él iba a la Ciudad de México por ellas, pero también iba, aprovechando que estaba en la Ciudad de México, pues no podía faltar la visita a nuestra Santa Madre. Y en este paseo adquirió unos cuadros con unos letreros que decían viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe y solo Dios no muere. Una vez que realizó este viaje, regresa a su ciudad, a su vida ordinaria, continúa, pero el 28 de julio se levanta con un presentimiento. Él siente que su vida va a terminar. Y entonces ese día se levanta, va hacia la iglesia, va hacia a tomar la Eucaristía, comulga y regresa a su tienda, todo normal, tranquilo, pero estando allí en la tienda, ve que un coche llega, se estaciona en la parte de enfrente y se baja un militar y le dice, Farfán, te espera el general Amaro en la puerta aquí. Y él le dice, bueno, ¿dónde está, no? ¿Dónde está? Porque no lo veía, no se había bajado. Y el militar le dice, pues está allí en su automóvil.
A lo que Farfán le da una respuesta muy fuerte, porque él le dice, pues dile que él venga, yo no voy a ir. La misma distancia que hay de mi vitral a su automóvil es la misma distancia que él tiene de su automóvil hacia mi vitral. Así que, pues si quiere decirme algo, aquí estoy a sus órdenes. Por supuesto que esa respuesta no le gustó al militar. Entonces él fue a dirigirse a estar con los demás militares, con el general, y les da la respuesta, se bajan y el general Amaya le dice, Farfán, quiero que quites estos letreros. Pero él le dice, no, aquí en mi casa el primero que manda es Dios. Y después de que manda Dios, mando yo. Así que yo no voy a quitar nada. Lanza un disparo el general. Por suerte en ese momento no logra hacerle nada a José Farfán, pero empiezan a quitar de inmediato todos los letreros que él tenía relacionados con Dios. Y en ese momento él se llenó de ira, se enojó mucho, y lo que se le ocurrió hacer fue tomar un frasco de chiles en vinagre y se lo iba a lanzar hacia uno de los militares. Pero otro de ellos percibe esta acción y le hace así con la mano para evitar que le caiga en la cabeza al militar y se corta la mano. A lo que Farfán en ese momento reacciona y casi me imagino que se dijo, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto? Fue hacia este militar y le pidió perdón y de inmediato empezó a curar su mano. Entonces ahí vemos ese acto tan grande de él, pero eso no le salvó la vida, porque después de esto se lo llevaron preso. El pueblo no quería que se lo llevaran porque sabían que él era una persona muy buena, que nunca había hecho daño a nadie. Trataron de defenderlo, incluso trataron de llevar a un abogado para defenderlo y tampoco pudieron hacer nada. Derivado de esto, lo que pasó fue que él pues ya estaba en la cárcel, ya lo iban a matar. Organizaron todo para matarlo y antes de que pudieran a él matarlo, le dijo el general, pues sí, a ver ahora cómo es que mueren los católicos. Y él lo único que hace fue contestar, así. Y en ese momento toma su rosario, toma el crucifijo que tiene el rosario, se lo pega al pecho y en ese momento dice, ¡Viva Cristo Rey! Esas fueron las últimas palabras de Farfán. Y después de esto, bueno, pues efectivamente las balas traspasaron a José, pero eso no impidió que el letrero que decía solo Dios no muere quedara impregnado en esa tienda. Con este ejemplo vemos cómo gente pues sencilla, no tenía ningún miedo, tenía una fe inquebrantable y aparte de esto lo que podemos saber es que él no tenía miedo a los que podían matar el cuerpo, sino que tenía miedo a los que podían matar el alma. Y en este primer testimonio, a manera de reflexión, Catolín, quiero invitarte a que juntos, pues justamente caigamos en esta reflexión de qué testimonio estamos dando. ¿Cuál es nuestra forma de ser? Porque Farfán pudo haber dicho en ese momento, pues quito los letreros, nadie me está viendo, nadie va a saber cómo es mi fe, nadie de los que aparentemente saben que soy católico, pues me van a decir algo. Pero entonces, en ese sentido, fijémonos también el testimonio que cada uno de nosotros estamos dando. Si realmente en nuestro trabajo, con nuestros amigos, podemos decir abiertamente que somos unos católicos, que creemos en Dios, que defendemos la vida, que creemos en, o que somos, con el hecho de decir que somos católicos, creo que con eso tal vez podemos caer en ser juzgados, pero es la parte de ser coherentes como lo fue José Farfán. Y es muy válida la actitud que tuvo José Farfán de querer defenderse porque pues evidentemente es un humano, o sea, realmente también tiene el miedo de perder la vida. Sin embargo, lo importante es lo que viene después, el dejar que pues Cristo le dé la valentía y le dé un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, y es cuando pues ya él entra en razón y sabe cómo comportarse, o sea, pues igualmente en las Sagradas Escrituras podemos ver la actitud que tomó Pedro, o sea, claro, realmente la reacción de defensa ante a nuestro Señor Jesucristo, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, el ser mártir no te quita el miedo por la muerte, no te quita el miedo por que te lastimen o porque pues vayas a tener una consecuencia que pues va a ser tu final, pero lo que sí te lleva al martirio como tal es la convicción que viene después, que es superar el miedo, pero no porque
tú seas muy fuerte, sino porque realmente Dios te está tomando y te está llevando pues por el camino que Él quiere. Exactamente, ese es algo muy importante, ¿no? Algo que también caracterizó en diferentes momentos a los mártires. Y bueno, vamos a pasar al segundo testimonio. Este testimonio es de una mujer, es muy breve, pero es muy importante. Ya lo decíamos y ya lo decían en la carga de fe, que las mujeres aparentemente eran desvalorizadas en la guerra cristera, porque decían, bueno, ¿y ellas qué hacen? Pero ya escuchamos todo lo sorprendentemente que era el papel de la mujer. Y bueno, en exclusivo me voy a basar en el testimonio de Carmen Robles Ibarra. Ella fue asesinada en el estado de Zacatecas y tenía una encomienda muy importante. Ya justo cuando cada uno de los templos estaban cerrados, ella fue la encargada de custodiar al Santísimo Sacramento y en ese momento era la presidente de las mujeres católicas. Pero cuando ella supo de la llegada de los diferentes militares y que ellos tenían la encomienda de matar a cada uno de los que se dijesen o fuesen católicos o tuvieran en casa algo relacionado con la fe, los iban a matar. Y ella en ese momento lo que se le ocurrió fue comer todas las hostias consagradas que había, porque no quería que fuera un acto de profanación o de que hicieran algo, un sacrilegio, que cometieran algo en contra de nuestro Señor Jesús. Así que antes de que ellos llegaran, decidió consumir las hostias consagradas y en ese momento no bastaron algunos minutos más cuando llegaron los militares, tocaron a su puerta y empezaron a quitar todo lo que había allí. Gracias a Dios y al acto que cometió Carmen, pues ella evitó ese acto de profanación. Pero esto no bastó a que pues también acabaran con la vida de Carmen, porque después de esto la sacaron arrastrándola de su casa, la insultaron, la llenaron de diferentes comentarios que la herían y la despojaron de su ropa y la violaron. Carmen es un testimonio muy fuerte, muy grande de lo que fue el martirio, pero nada de esto bastó para que ella pudiera arrepentirse o pudiera decir yo no creo en Dios o no vengan aquí en mi casa, sino que todo lo contrario, fue muy fuerte y fue una mujer muy valiente. Se cuenta que después a ella la llevaron junto con otras mujeres que también estaban ahí compartiendo la fe y las llevaron arrastrándose para que después no nos narra más la historia, pero efectivamente iba a llegar el fin de sus días. Y aquí de manera muy rápida quiero también invitarnos a cada uno de nosotros y preguntarnos, si le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ¿también le estamos pidiendo a Dios perdón por estos actos de profanación que está recibiendo? Porque estos actos de profanación no se quedan tampoco en esta fecha, Catolín, sino que también han sido vigentes. En nuestra propia ciudad hemos tenido actos en los que han tratado de ofender a nuestro Señor Jesús. También cuando cometen o empiezan a vandalizar las iglesias y tenemos que defenderlas porque es la casa de nuestro Señor Jesús. ¿Qué estamos haciendo allí? Cuando también, bueno, recuerdo que aquí en la ciudad de Jalapa, en el Templo del Beaterio o en la Catedral, en diferentes momentos han organizado personas para hacer una valla justamente para prevenir de en este caso, las personas, las feministas, que son las que han organizado diferentes marchas y que han atacado a nuestras iglesias, a nuestros templos, han hecho estas vallas con la finalidad de defenderla y de evitar que se cometa también actos de sacrilegios. Entonces, estamos invitados a orar, estamos invitados a defender y también, bueno, ahorita se me vino a la mente un acto que diferentes sacerdotes han puesto banderas de logo de los LGTBI en las iglesias, en sus misas. Y ahí también, ¿qué estamos haciendo? Realmente estamos haciendo una oración. ¿Qué estamos haciendo para evitar que se profane la casa de nuestro Señor Jesús? Y bueno, con esto pues estamos invitados desde luego a ser verdaderos católicos y no ser católicos a medias tintas, ¿no? Así es. Y, o sea, con esto que igual que dices, pues también vemos lo que está pasando alrededor del mundo, que ahora también ya la comunión se la quieren dar a los protestantes. O sea, debemos de verdad orar por todo esto para que la iglesia y cada uno de los miembros sigamos siendo fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Ale. Pero bueno, vamos a pasar al último testimonio. Este testimonio es de un sacerdote, es del padre Miguel Agustín Pro. Él nació en el estado de Zacatecas y tenía desde pequeño, se dice que un gran amor al prójimo. Pero aparte de que tuvo este amor al prójimo, pues
se fijaba también en los trabajadores. Se cuenta que él a la edad de 20 años ingresó a la Compañía de Jesús, pero no pudo estar mucho tiempo aquí, en el estado de Zacatecas, porque en ese tiempo ya había empezado justamente todo lo de la ley Calles, los templos estaban cerrados, entonces lo mandaron a diferentes partes del mundo. Entre ellos estuvo en California, estuvo en España y también estuvo en Bélgica. Fue en este último donde él fue ordenado sacerdote. Pero ¿qué creen? Que no tuvo mucho tiempo siendo sacerdote porque él estuvo enfermo. Estaba tan enfermo que decidieron mandarlo de nuevo a México porque pensaban que su vida iba a terminar pronto. Entonces, cuando lo regresan a México, pues supuestamente venía acá con la finalidad de descansar, pero fue todo lo contrario. Empezó a estar más activo, tenía la encomienda de asistir con los sacramentos a cada una de las personas que se habían estado privando justamente pues de la Eucaristía, de la penitencia, de todos los sacramentos. Al estar acá, él tuvo diferentes ideas, porque en estas ideas, pues sabemos que no podían salir vestido de sacerdote, ¿no? Eso ya nos lo acaban de comentar Ale y Juan, que era era como una restricción que exactamente, era una restricción. Entonces, en ese momento, lo que a él se le ocurrió fue vestirse de ladero, de enfermero, fue también cartero, que esto, pues, nos puede estar asemejándonos a San Rafael Guízar y Valencia, ¿verdad? Nuestro santo. Y algo así tuvo un espíritu este padre, Miguel Pro, que no le importaba, él no le importaba nada de lo que él tenía que hacer, pero lo importante aquí era llevar este sacramento y ayudar justamente a cada uno de los católicos. Pero él de hecho anhelaba mucho el martirio, decía que él lo quería vivir. Y cuando escuchaba que un sacerdote, que un laico, que cualquier persona era martirizado, siempre decía, esta miel no es para Miguelito, haciendo referencia que, todavía no era su tiempo, todavía no era su momento, pero él de verdad lo anhelaba, él lo quería vivir. ¿Y qué pasa después? Que llega un atentado en el cual lo culpan, terminan relacionando a uno de sus hermanos, del padre Pro, y dan donde están todos ellos, y llegan a su casa. Ellos se estaban hospedando en la casa de una mujer que amablemente los estaba cobijando, pero al momento en el que llegan, lo que hace el padre es juntar a todos y les dice, ¿saben qué? Vengan, confiésense porque les voy a absolver sus pecados y debemos de estar listos y debemos de estar preparados para defender y para dar esta causa y entregar nuestra vida para que la libertad religiosa en México llegue. De hecho, él decía que anhelaba el martirio y que ese martirio lo iba a ofrecer por la conversión de Calles. Así también de fuerte está su testimonio. Entonces llegan los militares, los empiezan a sacar y el padre todavía puede tomar un crucifijo, toma su rosario, e incluso se cuenta que uno de los militares que estaba allí como que se empieza a sensibilizar porque él le dice, ¿sabes qué? Mira, esta mujer, no le hagas nada, ella no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras acciones, déjala ir. Entonces la dejan ir y en ese momento es cuando él pues logra sensibilizar a este militar y el militar le dice, póngase un abrigo, todavía le llega a decir eso, póngase un abrigo, padre, porque allá afuera hace mucho frío. Era noviembre y él le dice, ¿sabes qué? Es que yo no tengo un abrigo porque se lo di apenas ayer a una persona que lo necesitaba más que yo. Ya después de esto se dirigen hacia la cárcel, ellos saben que van a morir y esta persona que había armado todo la parte de armar el plan para matar a las personas, a Obregón, que era en este caso, llega y se arrepiente y le dice a los militares, llega a la cárcel y le dice, ¿saben qué? Es que yo fui el responsable. Y le empiezan a decir, sí, no te preocupes, solamente van a ser ellos exiliados, no va a pasar nada. Cuando realmente no fue así, de hecho, uno de los abogados que estaba en ese momento se da cuenta de esto y sabe que los va a matar e intenta ayudarlos, pero en ese momento no queda nada más porque ya llega el momento en el que ellos van a morir. Todavía lo sacan de la cárcel, de la celda en donde estaba y le dicen, padre, le dice su hermano,
bueno, nos vamos a ver ahorita aquí afuera. Y le contesta el padre, pero no, nos vamos a ver en el cielo porque voy a morir. Entonces sale y le dicen, ¿cuál es su última condición o qué es lo que quisiera hacer ahorita? Y él solamente dice rezar. Toma su crucifijo, toma de la otra mano el rosario y lo único que vuelve a gritar es ¡Viva Cristo Rey! Con estos testimonios quiero que cada uno de nosotros pues también reflexionemos acerca de nuestra fe. También invitar a cada uno de nosotros a qué tan fuerte es esta fe, qué tan fuerte podemos defenderla. Y si en algún momento llegamos a vivir un martirio, llegamos a vivir una persecución, ¿qué tanto vamos a estar dispuestos nosotros a defender y a dar la cara por nuestro Señor Jesús? Muchas gracias, Catolín. Gracias por esta invitación. Te despedimos con un fuerte aplauso, Gabriela. Muchas gracias. Ahorita Gaby nos trajo un pequeño abstracto de lo que fue ese momento de martirio de los cristeros, de personas que dieron su vida por Cristo, pero realmente no sabemos la cantidad de personas que murieron, no sabemos aquellos héroes anónimos que pues realmente quedaron en el campo de batalla, y damos gracias a Dios y pedimos por sus almas y pedimos por su vida, y vemos este acontecimiento histórico de nuestro país como una motivación, bien la decía Gabriela, para que no tengamos miedo de dar la vida por Cristo. Y sobre todo algo característico de todos los mártires, no solamente aquí de la guerra cristera, sino desenvolviéndose en cualquier parte del mundo, es eso, ¿no? El hecho de perdonar a quienes los están agrediendo, a quienes se están burlando de esa creencia que ellos tienen, y de todavía no solamente hacer ese acto de perdón, sino también de orar por sus almas, de orar para que se conviertan y de orar para que Dios no les tenga en cuenta todos estos pecados que están cometiendo. Es por ello que también estamos invitados a seguir orando por los que nos agreden, por los que nos persiguen, y con motivo de esto es momento de pasar a la última sección, que es denominada Orando y Confiando, que en esta ocasión está a cargo de mi colega y amiga Astrid Cabrera. Muy buenas noches, católicos informados. Me da mucho gusto saludarlos en esta sección, y antes de empezar nuestra oración los invito a que nos dispongamos, que guardemos un momento de silencio, que si tenemos cerca nuestro cirio lo prendamos para poder tener un encuentro con nuestro Señor, poder hablar con Él, pero antes voy a leerles una carta, así que pongan mucha atención. El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron porque Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares católicos, pero otros hombres hicieron porque volviera otra vez. Esos hombres no vieron que el gobierno tenía muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacerles la guerra. Eso no vieron ellos. Lo que vieron fue defender a su Dios, a su religión, a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vieron ellos. A esos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que aquellos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! Los mismos lugares son testigos de que aquellos hombres regaron el suelo con su sangre, y no contentos con eso, dieron sus mismas vidas porque Dios nuestro Señor volviera. Y no contentos con eso, dieron su misma vida otra vez. Y viendo nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó venir nuevamente a sus templos, a sus altares, a los hogares de los católicos, como le estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en lo futuro llega a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Amado Jesús, gracias.
Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu providencia. Gracias, Jesús, porque nos has llamado a formar parte de la Santa Iglesia, tu amada esposa. Gracias, Jesús, por la vida que nos regalas, por el tiempo en el cual nos permites vivir. Pero también gracias porque el día de hoy nos permites recordar nuestros antepasados. Gracias porque hoy recordamos a aquellas personas que derramaron su sangre para defenderte, que no les importó perder su casa, perder su familia, incluso perder su vida misma, por gritar que tú eras el Rey, porque realmente ellos tatuaron en su corazón el lema de Viva Cristo Rey y Viva la Virgen de Guadalupe. Gracias, Señor, por su testimonio que hoy nos invita a ver en nuestro interior y ver realmente qué es lo que estamos haciendo, así como lo decía en la carta. Y nosotros que somos jóvenes, ¿qué es lo que estamos haciendo por defenderte? Si hoy, Señor, es gracias también a ellos, es gracias a que tú derramaste tu Espíritu Santo en ellos, su fortaleza para poder defender, para poder luchar por ti y para que hoy pudiéramos tener esta libertad de portar algún objeto religioso, la libertad de poder ir a misa todos los días, la libertad de poder adorarte en el sagrario, la libertad de poder visitar a nuestra Madre María en su santuario. Gracias, Señor, por esos testimonios, por esa sangre que hoy da semillas de fe. Pero también, Señor, gracias porque durante la historia has permitido que tu santa iglesia, tu esposa, pueda estar unida también a tu sufrimiento, a ese sufrimiento que tú viviste en la cruz. Gracias, Jesús, porque sabemos que ha habido momentos a lo largo de nuestra historia de Tabor, pero también muchos momentos de Calvario, porque el demonio está al acecho, porque el demonio no quiere que tú reines en los corazones de las personas, porque el demonio no quiere que tú ganes, que tú edifiques tu reino, pero nosotros confiamos en ti, sabemos que tú sales victorioso siempre y que tú eres grande y que tú eres poderoso. Pero también, Señor, hoy al recordar estos testimonios, al ver lo que vivieron aquellos católicos aquí en nuestro país, te queremos pedir perdón, porque muchas veces somos indiferentes a lo que sucede en nuestra iglesia, somos indiferentes a lo que sucedió en nuestra historia y a lo que está sucediendo hoy en día. Hace poco, Señor, despenalizaron el aborto en nuestro estado y recordamos cuántas veces, Señor, dejamos de orar. ¿Cuántas veces, Señor, no nos acordamos de pedir por aquellos hermanos perseguidos, de pedir por la conversión de todos aquellos que están a favor de la cultura de la muerte, de pedir para que las ideologías que están incrustándose en nuestro país se detengan? Perdón, Señor, por las cosas que dejamos de hacer, por la oración que se detuvo. Perdón, Señor, porque nos faltan más momentos de rodillas ante el Santísimo, pero también nos hace falta dar la cara y en el mundo defenderte, y en el mundo no ser indiferentes, sino callarnos porque los demás están de acuerdo con todo lo que el demonio quiere que creamos que es la verdad. Ayúdanos a siempre defenderte a ti y a defender la verdad, defender la vida, defenderte a ti, Señor, porque tú eres el más grande. Perdón, Señor, por todos esos pecados. Y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en nosotros católicos, para que podamos ser fieles a ti, para que podamos siempre, Señor, decir que tú eres nuestro Rey y vivir realmente sabiendo que tú reinas en nuestro corazón. Queremos encomendarte a nuestro país, queremos encomendarte a nuestros gobernantes para que realmente puedan ellos tomar las decisiones correctas por cada uno de nosotros. Queremos encomendarte a nuestra iglesia para que podamos ser siempre guiados por tu Espíritu Santo y no dejemos que otras voces nos guíen y se tomen decisiones incorrectas, decisiones que vayan en contra tuya. Encomendamos, Señor, todas aquellas personas que están a favor del aborto, que están a favor de la ideología de género, para que puedan convertirse, para que estas ideologías, si es tu voluntad, paren. Y también a nosotros, Señor, ayúdanos a no ser indiferentes, a orar más, pero también a ocuparnos más en nuestro país,
con nuestro testimonio, con nuestros trabajos que hoy, Señor, también como laicos nos pones en el mundo, a también defenderte ahí, Señor, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, para que también ellos no se queden callados y también ellos te defiendan. Y también ellos, Señor, puedan tener en su corazón el lema de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y en este mismo sentido, queremos pedirte, María Santísima, que tú nos sigas acompañando así como lo has hecho durante tantos años, Madre, porque sabemos que nos cubres con tu manto, porque sabemos que nos auxilias, porque sabemos que nos enseñas a evangelizar, porque nos enseñas a hacer la voluntad de tu Hijo. Perdónanos por olvidarte, María, perdónanos por no rezar el rosario con más fe, pidiendo que estas ideologías, que estas ideas se detengan. Ayúdanos, María, a nuevamente encomendarnos a tu intercesión. Ponemos en tus manos hoy las intenciones que hay en nuestro corazón, el dolor, la alegría y todo lo que está sucediendo, Madre, para que nos ayudes, para que tú, Virgencita de Guadalupe, nos sigas cubriendo con tu manto y nos sigas enseñando esa luz que nos guía hacia el Señor, que no nos perdamos, que no tomemos otro camino, María. Ayúdanos a siempre mirar hacia Cristo y que no nos bajemos de la barca, que siempre sigamos defendiendo la verdad y sigamos por ese camino que es tu Hijo, que es Jesús, que nos va a llevar a la vida eterna. Y que no tengamos miedo, María, porque tu Hijo y tú están con nosotros. Que no tengamos miedo a aquellos que matan el cuerpo, Madre, sino que siempre nos preocupemos por salvar nuestra alma. Y si en algún momento tu Hijo Jesucristo vea bien que nosotros también seamos perseguidos, nos alegremos y nos gocemos y confiemos que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a inspirar las palabras necesarias para poder defender, para poder dar testimonio, y que podamos también, María Santísima, dar nuestra vida día con día, no solamente con la sangre, sino que día con día luchemos por dar nuestra vida por tu Hijo. Y te pedimos, María Santísima, también por todos tus hijos. Sabemos que eres una madre amorosa, una madre que nos cuida y que siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Y hoy nuevamente queremos ponerlas en tus manos, para que si es la voluntad de tu Hijo, nos permitas esas cosas que te pedimos y nos concedas aquello que sea mejor para nuestra alma. Te pedimos por nuestro estado y la despenalización del aborto, para la conversión de todas aquellas personas que están a favor de esto y que lo están promoviendo, para que más almas tengamos el deseo de pedir por el derecho a la vida. Te pedimos por las almas del purgatorio, por la salud de Lilian Palmeros, por las personas que no tienen empleo, por las personas que están agonizando y morirán el día de hoy, por la salud de Sandra Ortega y por las intenciones y necesidades de cada uno de los católicos que nos están escuchando y que están en este set. María, tómalas en tus manos benditas y preséntaselas a tu Hijo, porque sabemos que Él siempre te escucha. Y acompáñanos para que podamos ser católicos valientes, católicos fieles, que siempre puedan dar la cara por tu Hijo y que en algún momento de nuestra vida podamos decir como San Pablo: para mí vivir es nada y morir es una ganancia, porque nos vamos a encontrar con Cristo. Quédate con nosotros, María, quédate con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y permítenos ser siempre católicos fieles a tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, Catalina. Agradecemos esta oración a cargo de Astrid Cabrera y la despedimos con un fuerte aplauso. Voy a dar paso a la lectura de los comentarios finales. María Catalina nos dice: Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Laura Yasmín nos comenta: qué bueno que hablan de este tema del que se desconocen tantos datos. Muchos tenemos que aprender de la heroicidad de los cristeros, los católicos de este siglo.
Ana Rodríguez nos dice, saludos a Gaby desde Minatitlán, y nos comentan, dejemos de ser católicos tibios, ya no más católicos dormidos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes católicos informados por acompañarnos a lo largo de este programa. Y bueno, también te invitamos a que sigas participando en los próximos programas porque ya los vamos a retomar desde hoy miércoles. El próximo miércoles también ya tendremos nuevamente en punto de las 8 de la noche. El tiempo de descanso ha concluido y ya volvimos al aire. Asimismo, te invitamos para que adquieras nuestros productos oficiales. Tenemos la revista Catolin en sus 3 números. Tenemos también diferentes bultos de diferentes, obviamente, imágenes religiosas de santos y para que tú los puedas adquirir. Asimismo, también tenemos las tazas con diferentes diseños católicos y una memoria USB con los Sagrados Corazones, así como imanes de San Rafael, Guízar y Valencia. Recordarte que al adquirir cada uno de estos productos, tú nos ayudas para que podamos continuar con este apostolado, pero también invitarte a que sigas orando especialmente por cada uno de los que formamos parte del equipo de Catolin. Queremos extenderles una invitación primeramente para que el día de mañana a partir de las 5:30 puedan unirse a la transmisión de la Hora Santa y de la Santa Eucaristía que celebramos y que transmitimos en la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen para que puedan, los que no tienen la posibilidad de ir de manera presencial, se puedan unir de manera virtual. De la misma manera, como hace un año se realizó por iniciativa de Rolando Tobí del equipo de Catolin, el 31 de julio, conmemorando precisamente el 31 de julio de 1926, cuando comienza a entrar en vigor esta ley y se comienza a ver el cierre de los templos, como ese decir que ahorita tenemos la presencia de Cristo, pero sin embargo, pero debemos de defenderla y debemos de valorarla más. El próximo 31 de julio los invitamos a que se unan a esta Hora Santa, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar dando más informes. Y bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Y pedimos la cuenta, pero no queremos despedirlo antes sin decirte y recordarte lo siguiente. Catolin, los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Esto fue un café con 3 de fe.